Hola chicos. Antes de comenzar con el resumen de hoy, quiero tomarme un momento para decirles algo importante. Hemos llegado a los 1000 suscriptores. Sí, 1000 personas unidas por el amor a los recuerdos que nos dejó ella. Digo, volviendo a lo que decía, el amor por los manhwas. Sinceramente, no sé cómo agradecerles. Gracias por el apoyo, por los comentarios, por estar siempre ahí. Y no se preocupen, por haberse suscrito no van a perder el wifi, lo prometo. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Espero seguir contando con su apoyo. Ahora sí, vamos con el resumen de hoy. Todo comienza en la capital de Antares. Un dragón ruge, escupe fuego y pisa todo a su paso. Hay destrucción por todas partes. Un hombre montado a caballo pregunta cómo va la guerra, y otro le responde que ya han perdido a 200.000 soldados y más de 300.000 están heridos. Aún así, todo valdría la pena, pues el rey demonio está a punto de morir y el mundo finalmente será purificado. Mientras tanto, en el gran salón del castillo, el héroe Alex Bonella declara que los crímenes del villano terminan hoy. De pie ante el trono del rey demonio, proclama que es hora de que regrese a las sombras. Luego de eso se nos presenta al rey demonio, el cual se llama Lepeneart, al mismo tiempo que un guerrero conocido como Cyrus dice que la destrucción de hoy ha caído sobre su propio imperio. Lepeneart le pregunta por qué insisten en llamar a su imperio un lugar malvado. El sol y la luna también se alzan allí, igual que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces interviene el héroe de los puños, Tessin, asegurando que las criaturas corruptas creadas por el rey desaparecerán con él. Pero el rey alega que nunca transmitió energía corrupta a esas criaturas, simplemente les enseñó a sobrevivir y luchar, como los humanos. Se inclina hacia adelante y pregunta si los 4 reyes han caído. Cyrus responde que sí, que ese orco inmundo no pudo resistir su espada. Lepeneart no puede creer que realmente hayan matado al legendario Tacid. La verdad es que los orcos, aunque considerados salvajes, eran criaturas leales e inocentes que vivían de la caza y la recolección. Tessin comenta que ni siquiera deberían haber sido llamados los 4 reyes guerreros, especialmente después de que ese troll pagó por sus pecados. Lepeneart recuerda a uno llamado Guru Atika y piensa que, aunque los troles lucían intimidantes, eran seres naturales tratando de purificar sus almas. Santa Helen toma la palabra y dice que también pusieron en el camino correcto al extraño enano que adoraba a los dioses oscuros. El protagonista se lleva la mano al rostro, frustrado de que esos bastardos realmente crean que cualquiera que no adore a su mismo dios debe venerar automáticamente a los oscuros. El mago llamado Jade interviene diciendo que la elfa oscura también ha muerto. Entonces Lepeneart recuerda a una chica elfa rubia, al parecer los supuestos héroes pueden eliminar a todos los demás sin hacerlo enojar exceptuando por la waifu. Volviendo al resumen, nuestro prota enojado está exigiendo saber si de verdad están tan ansiosos por morir. Tessin grita que los elfos oscuros eran consumidos por la oscuridad y no merecían misericordia. Lepeneart responde que ella no era una elfa oscura, solo era una elfa bronceada. Los humanos destruyeron los bosques de los elfos y ahora deben caminar bajo el sol, por eso estaba bronceada. Pero claramente el héroe lo ignora por completo. Alex afirma que con su espada pondrá fin a todo. Los ojos del rey demonio se oscurecen, dice que no tiene sentido seguir hablando. El héroe responde que, de no ser por sus poderes malignos, las criaturas no se habrían corrompido. Lepeneart se da cuenta de que la conversación no lleva a ningún lado. Para ellos, cualquier raza que no viva como su esclavo es automáticamente una criatura de oscuridad. El héroe se lanza al ataque y Lepeneart dice, muy bien, entonces seré el rey demonio que tanto desean que sea. La mitad del salón estalla en llamas. Empieza a explicar que, hace mucho tiempo, él solo era un simple archimago. Los humanos ya no veían a otras razas como seres con inteligencia. Los elfos eran sirvientes bonitos con larga vida, los enanos esclavos mineros por su destreza, los orcos brutos para trabajos pesados y los troles se usaban para cosechar pociones curativas. Todas las razas eran tratadas como propiedad, despojadas de su dignidad. Pero en una de sus expediciones, Lepeneart conoció algunas de esas tribus y comenzó a comprender cómo vivían.
Al mismo tiempo, empezó a aprender la magia única que cada raza dominaba, el control elemental de los elfos, la brujería de los troles. Así se convirtió en la primera persona en la historia en alcanzar el 10º círculo de magia. Su forma de pensar cambió. Se cansó de ver a otras razas esclavizadas y empezó a rescatar a cualquiera que sufriera bajo ese sistema. Pero su territorio siguió creciendo y se volvió difícil esconderse de los humanos. Pronto fue atacado sin saber siquiera por qué. La verdad es que la tecnología y fuerza de los humanos eran mucho mayores. Solo por defenderse, su aldea comenzó a expandirse y así nació el Imperio de Antares. No fue creado por odio a los humanos, sino como un refugio para otras razas. Sin embargo, ahora todo estaba destruido. Aunque la gente allí solo buscaba vivir en paz, los humanos seguían afirmando que cualquiera de esa tierra era un adorador del rey demonio. Tal vez la visión de un ejército formado por múltiples razas era intimidante, pero no era excusa para masacrar inocentes. Activando su magia, afirma que como gobernante de esa tierra, es su deber proteger el imperio. El héroe Alex no pudo ni resistir el primer hechizo, salió volando y cayó al suelo, completamente derrotado. Le Peniard comenta que lo llaman héroe por ser hábil con la espada y la magia, pero no domina ninguno. Los más fuertes siempre son los especialistas, y ahora está cara a cara con uno, el rey de los puños, un hombre con fuerza y resistencia como ningún otro. Los demás eran fáciles de manejar, pero este era diferente. Tessin arremete de inmediato. Le Peniard esquiva, plenamente consciente de que este hombre ha pasado su vida entera entrenando una sola técnica. Derrotarlo no será sencillo. De pronto, la barrera exterior del castillo explota en pedazos. Cuando Le Peniard gira la cabeza, Tessin ya está cargando contra él, dispuesto a atravesar su escudo negro con el codo, gritando que la victoria será suya. El rey demonio recibe un golpe brutal en la cabeza. La sangre gotea, pero dice que está bien, usó magia para bloquear el impacto. Aún así, sabe que si esto continúa, no podrá ganar. Tessin se acerca, diciendo que lo enviará a un lugar pacífico, que será libre de esa naturaleza maligna que hay en su interior. Es entonces cuando el rey demonio se da cuenta, Tessin, al igual que los demás, realmente cree que la única forma natural en que las otras razas deben existir es como esclavos. Entonces saca algo de su inventario, un artefacto antiguo conocido como el Ojo del Espacio-Tiempo. Ni siquiera él, el único mago del 10º círculo, ha logrado entender cómo usarlo. Tessin pregunta qué planea hacer y Le Peniard responde que va a reescribir el espacio y el tiempo. Ese artefacto alteraba el flujo del tiempo mismo y otorgaba a su portador la capacidad de romper las leyes naturales. No tenía idea de cómo activarlo, pero ya no le quedaba nada que perder. Le dice a Tessin que intente detenerlo, si cree que puede. Por supuesto, Tessin se lanza con un puñetazo justo mientras Le Peniard lo activa. Un destello de luz envuelve sus rostros. Le Peniard jura que no va a caer así, pero parece que el puñetazo impacta justo sobre el relicario. Una nube de humo envuelve la cima del castillo. Se forma una enorme esfera de energía, y Tessin sigue golpeando a través de ella. La cosa sigue expandiéndose, y al parecer, el imperio entero fue borrado. La escena cambia. Un pajarillo reposa tranquilamente en una rama junto a una cabaña acogedora. Las cortinas se agitan con la brisa mientras alguien en el interior se pregunta qué es ese sonido. Se siente cálido y cómodo. Poco a poco abre los ojos. Quiere saber si el relicario realmente funcionó. Sabía que era un genio en la magia, pero jamás esperó activarlo a la fuerza. Se sienta tratando de entender dónde está. Está seguro de que viajó en el tiempo, pero este lugar no le resulta familiar en absoluto. Por la expresión de su rostro, ya se puede adivinar lo que ocurrió. Un pie toca el suelo, mientras se levanta de la cama. Dice que hasta el hombre más fuerte derramaría una lágrima al ver el cuerpo que ahora posee. Pero ¿quién es ese monstruo en el espejo? Sus manos están llenas de callos, su cuerpo cubierto de cicatrices, y sobre sus músculos hay más músculos, y aún más músculos encima de esos. Nada tiene sentido. Él es un mago,
especializado en invocaciones y círculos mágicos. ¿Qué se supone que hará con abdominales esculpidos y esa cara tan fea? Solía confiar en su apariencia, las elfas lo adoraban. Se mira en el espejo preguntándose qué pasó con su rostro apuesto y por qué sus músculos se flexionan solos. Se pregunta si el artefacto falló o si terminó en el cuerpo de alguien más. Tal vez ni siquiera está en el pasado, quizás simplemente intercambió mentes con un tipo al azar. Ahora tiene cejas gruesas, mandíbula cuadrada y, si se dejara crecer la barba, se vería igual que el rey de los puños, Tessin. Justo en ese momento, alguien llama por ese nombre, preguntando cuando ese holgazán piensa levantarse. Un hombre enorme irrumpe en la habitación. Quiere saber por qué Tessin sigue en cama si el sol ya salió. El entrenamiento matutino ya debería haber comenzado. El anciano se rasca la barba y dice que Tessin lo mira como si nunca lo hubiera visto antes. Y Tessin responde que, bueno, realmente no sabe quién es él. El hombre le dice que deje de usar la excusa de la pérdida de memoria. Ya la ha usado 2 veces y no va a funcionar otra vez. Le agarra la cabeza como si fuera una pelota y lo arrastra afuera. Nuestro prota, sin tener tiempo de asimilar la situación, le ruega que espere un momento, al mismo tiempo que se pregunta a qué se refiere con entrenamiento. Luego de eso, pensando para sí mismo, dice que por lo que se ve, este tipo debe ser el entrenador de Tessin, el anterior rey de los puños, Gerard Crom. El pobre chico ya tiene el cuerpo amarrado a un árbol mientras le ruega al viejo que lo escuche un segundo, pero Gerard solo le tapa la boca diciendo que hoy está demasiado hablador. Agarra un pedazo de bambú y anuncia que el entrenamiento va a comenzar, y le da directo en el abdomen. Nuestro prota ya está llorando, intentando entender qué demonios está pasando, pero eso es solo el comienzo. Los golpes siguen llegando. El chico empieza a recordar a Ciris, la elfa rubia, y piensa que este es el fin del camino. Gerard, por su parte, se pregunta por qué su cuerpo se siente más débil de lo normal. Parece que el chico realmente perdió la memoria, pero no importa. Después de todo, la Academia de los Indomables era famosa por su entrenamiento brutal. No era raro perder la memoria por recibir demasiados golpes. Pero tarde o temprano la recuperaría. Especialmente con más golpes, obviamente. Mientras lo castiga, Gerard empieza a despotricar sobre cómo los humanos son débiles porque dependen de las armas. Solo los necios eligen armadura y espada en vez de fortalecer sus cuerpos. Tessin intenta replicar, preguntando qué tiene de malo usar herramientas, solo para ser reprendido con más fuerza. Gerard dice que pensar así solo demuestra debilidad. Un verdadero luchador entrena sus defectos y los supera en lugar de esconderse detrás del equipo. El cuerpo humano es como el acero, si lo golpeas lo suficiente, se fortalece. El pobre chico está aún atado, sin poder hacer nada, y mientras Gerard sigue golpeándolo, piensa que no todos se fortalecen con entrenamiento. Es raro encontrar a alguien que pase de hierro a acero, y por eso debe aprovecharlo al máximo. Regresa a la paliza, diciendo que el chico debe descubrir el vasto océano que lleva dentro. Pero todo lo que el pobre mago puede pensar son esos días cálidos al sol con Cyrus, eso era paz. Ahora el sol se pone, y tras un día entero de palizas, Gerard finalmente declara que el entrenamiento ha terminado y que puede descansar un poco. Temblando, el chico le da las gracias. Ya en su cabaña, sigue completamente atónito. Está literalmente sumergido en una bañera llena de poción. En este mundo, las pociones cuestan 10 monedas de plata cada una, así que ni siquiera puede empezar a imaginar cuánto costó llenar toda esa tina. Le pregunta a Gerard por qué están haciendo esto, y el anciano le explica, el metal tiene que enfriarse antes de poder ser forjado otra vez. Le Penart empieza a entender la lógica detrás del entrenamiento. Llevan los músculos al límite de la destrucción, casi hasta la muerte, y luego usan aura y pociones para regenerarlos de inmediato. De esa forma, el cuerpo se recupera antes de siquiera sentir el costo total del daño. Es un método altamente eficiente para desarrollar resistencia, demostrando que no es simplemente brutalidad sin sentido. Además, él mismo comprobó cuán resistente era el cuerpo de Tess durante esa pelea. Al menos ahora está seguro de que realmente está en el pasado.
Pero entonces surge la gran pregunta, ¿qué ocurrió con Le Penart en esta línea temporal? ¿Dónde está su cuerpo más joven y qué está haciendo? ¿Podrían existir dos versiones de una misma alma al mismo tiempo? Para él, solo hay dos respuestas posibles. La primera, que su versión más joven sigue viva en su cuerpo original mientras su mente adulta está atrapada en el cuerpo de Tesarín. La segunda, que el cuerpo joven de Le Penart ahora alberga el alma del rey de los puños. Después, su maestro aparece trayendo una montaña de comida, diciéndole que debe devorarla, necesita inundar su cuerpo con nutrientes después de haberlo forzado tanto. Apenas termina de comer y ya están escalando una montaña. Gerard dice que tiene que ganarse esa comida. Arriba, está haciendo flexiones con un solo dedo mientras Gerard le pregunta si la vida realmente es tan fácil para él. El pobre está haciendo abdominales al borde de un acantilado y luego, de vuelta en la cama, completamente destruido. Pero hay una sola cosa en su mente, ¿qué está ocurriendo con su antiguo cuerpo? No tiene idea de cómo todo esto va a afectar el futuro, ni qué sucederá si este cuerpo termina encontrándose con su yo del pasado. La existencia de una única alma era una regla inquebrantable del universo. Así que quizás, solo quizás, existía una diminuta posibilidad de que ambas almas terminaran siendo destruidas. También recuerda que el joven Le Penart aún tiene 10 años antes de comenzar a trabajar como brujo. Probablemente ahora mismo esté enterrado entre libros en la Torre Mágica. Pero ¿y si Tess realmente tomó su cuerpo? Ese bastardo definitivamente lo buscaría. Aunque la fuerza de Tess provenía de su físico monstruoso, y Le Penart era poco más que un alfeñique. El entrenamiento al que lo sometió Gerard requería ayuda externa, no había forma de que pudiera con ello solo. Pero, siendo Tess, si alguien podía entrenar en solitario, era él. De todos modos, allí está, saliendo por la puerta y declarando que su prioridad es escapar de ese infierno. Se marcha afirmando que no volverá jamás. Pero claro, en cuanto pone un pie fuera, su maestro ya está allí parado, preguntándole a dónde cree que va su precioso alumno. Nuestro prota se queda helado. ¿Cómo demonios llegó allí antes que él? ¿Estaba esperando todo el tiempo? Gerard se rasca la barbilla y dice que han pasado 9 meses desde el último intento de fuga, este es el 9º. El chico intenta explicarle que no es Tessin, que su nombre es Le Penart y que es un mago. Gerard responde que esta vez se inventó una buena historia. La última vez dijo que venía de otro mundo, que había conocido dioses y dragones. Antes de eso, afirmó ser la reencarnación de un artista marcial de un continente oriental. Pero este nuevo cuento sobre ser un hechicero llamado Le Penart, ese sí que es convincente. Le da un coscorrón y le dice que es hora de dormir. Y así, el pobre es arrastrado de vuelta a rastras por el cabello. Claramente, escapar no va a suceder. Al día siguiente, intenta escabullirse al amanecer. Lo atrapan. Intenta fugarse bajo el agua. Otra vez capturado. Lo arrastran de regreso a la montaña. El hombre que en el futuro sería conocido como el rey de los puños ahora no es más que alguien desesperado por huir del entrenamiento. Gerard dice que su método ha sido usado durante más de 130 años y que ni un solo estudiante ha logrado escapar. Le Penart sabe que, aunque lograra huir, ese anciano lo cazaría por todo el mundo y terminaría arrastrándolo de nuevo. Quizás lo más inteligente sea ganarse el permiso para irse. Pasan 2 años. Lo están estrellando contra una pared con un peso inmenso. De repente, las cadenas caen al suelo. Gerard lo felicita, ha despertado su aura. Le Penart sabe que incluso Cyrus, el héroe de la espada, no despertó su aura hasta después de los 20 años. Pero Gerard quiere saber por qué este idiota parece tan sorprendido. Ese era el mínimo esperado del entrenamiento. La resistencia física desarrollada lo hacía más sensible a sus instintos de supervivencia. Y a medida que esa conexión crecía, también lo hacía su vitalidad, y con ella, su energía. De ahí nace el aura. Ahora que la ha despertado, es hora de aprender nuevas técnicas. Le Penart pregunta qué clase de entrenamiento aprenderá ahora. Gerard responde,
Ahora van a empezar a golpearse. Y así, continúan las palizas. Pasan 3 años más. La escena cambia a una cascada. Tesarín permanece inmóvil, concentrado. Activa el cuerno de la calamidad, acumulando aura en su puño. Se prepara para lanzar el puño de Saría. Retrocede el brazo y lanza el golpe directo contra la pared del acantilado. Dice que logró apilar 3 capas. Ese parece ser su límite actual. Era una técnica relativamente simple que comprimía toda la energía de su cuerpo en un solo golpe. El aura se apilaba en etapas, como los anillos de un cuerno. En su punto máximo, una habilidad podía alcanzar 9 capas. Se decía que, a ese nivel, podía incluso matar a un dios. Incluso Tesarín, en su vida pasada, solo llegó a 7. Su maestro le dijo que, el día que alcanzara 4, se le permitiría abandonar la montaña. Pero parece que el anciano se fue al pueblo, así que tendrá que esperar su regreso. En el pasado, habría usado esta oportunidad para escapar. Pero ahora, es el momento perfecto para intentar otra cosa. El chico comienza a practicar la vieja magia de Lepenard, el poder del rey demonio. Uno pensaría que seguiría con los puños, pero olvidó que aún puede usar los hechizos de su vida anterior. Mientras reúna suficiente maná, murmura sobre fundirse con el vacío, crear una bala que atraviese enemigos, y la lanza contra un árbol. Apenas deja una marca quemada. Comparado con un puñetazo que destroza montañas, es claramente más débil. Se rasca la cabeza. Con todo su conocimiento, su cuerpo simplemente no coopera. Empieza a preguntarse si es siquiera posible convertirse en mago en este estado. Apenas puede calcular con su cerebro actual. Entonces siente algo cerca. Sea lo que sea, no es humano. Una pata verde aparece, y un orco con espada se muestra. Tesarín lo mira, y el orco le dice que finja no haber visto nada, o morirá. Lepenard estima que, por su tamaño, debe tener unos 3 o 4 años. Muy joven. Probablemente huyó de una batalla. Al menos, el hecho de que hable y le pida mantenerse al margen indica que los orcos no son agresivos por naturaleza. Prefieren evitar conflictos. Tesarín le pregunta si lo están cazando. El joven orco se sorprende de que hable su idioma. Tesarín le responde que ya ha conocido a otros orcos antes. La criatura inclina la cabeza y dice que los dioses han bendecido su encuentro. Sí, está siendo perseguido. Tesarín dice que puede ayudarlo, si confía en él. El orco responde que quien habla tan bien su lengua es como un hermano, y que puede ver que Tesarín tiene un alma genuina. Tesarín nota que el orco habla con un tono refinado, casi noble. Probablemente tiene sangre real. Acepta ayudarlo. Canta un hechizo, abre una especie de portal en la cueva y dice que esa magia lo mantendrá a salvo. El orco, sorprendido, pregunta si de verdad es un mago. Tesarín responde, obviamente. A lo que el orco contesta que, con ese cuerpo de bestia, no hay nada obvio. Aún así, está agradecido. Apenas entra al portal, Tesarín escucha pasos. Un grupo de cazadores de recompensas aparece, quejándose del esfuerzo que hacen por unas pocas monedas de plata. Uno le pregunta si vio pasar a un orco. Otro dice que le dará una moneda de oro si dice la verdad. Su compañero se ríe y dice que era broma, que nunca le pagaría. Tesarín simplemente dice que no ha visto nada. Pero uno nota huellas, son claramente de orco. Debe haber ido por allí. Tesarín olvida cubrirlas, pero responde calmadamente que nadie tiene permiso para entrar a su casa. Uno lo mira fijamente y pregunta si está loco y quiere morir. Tesarín se pone en modo serio. Los otros susurran que se ve muy fornido, mejor tener cuidado. Un círculo mágico púrpura se forma bajo sus pies, y recuerda lo que le dijo su maestro, sus puños eran las armas más letales del mundo, por eso usar otra arma era un acto de misericordia. De hecho, usar una lo volvía más débil. Toma un enorme garrote y les dice que no se preocupen, al menos no morirán por esto. Los cazadores entran en pánico y cargan todos a la vez.
Tesarín aprieta la mandíbula y en el siguiente instante todos son reducidos. Una segunda ola se une a intentar lastimar a nuestro prota, pero también fallan. Uno aún intenta pelear y logra acertar un golpe en su espalda. Pero su espada se vuelve blanda como goma. Tesarín lo aplasta con un martillazo, preguntándose si su cuerpo siquiera es humano. Y con eso, los pobres son aplastados sin piedad. Al menos, Tesarín se mantiene sereno, no van a morir. Uno de los soldados, temblando, le pide que se identifique. Tesarín le da un bofetón y dice que tiene demasiada energía para andar haciendo preguntas. Poco después, nuestro prota le dice al grupo que se vayan y pidiendo disculpas estos se van. Tesarín se queda de pie con el garrote en mano, mientras lo veía pensaba que era una lástima que se hubiera roto ya que las cosas se estaban poniendo interesantes. En ese momento, el orco regresa, diciendo que está profundamente agradecido y que nunca lo olvidará hasta el día de su muerte. Lepenard le dice que un guerrero no debería inclinar la cabeza tan fácilmente. Pero el orco responde que ahora Tesarín es su mentor y que cuando llegue el momento podrá contar con su espada. Lepenard sabe que en la cultura orca, un mentor es una figura casi sagrada. El orco le pregunta su nombre. Extrañamente, Tesarín empieza a decir Tessin, pero se detiene. Luego dice, Lepenard. El orco promete recordarlo. Lepenard le pregunta qué opciones le quedan. Los humanos están conquistando el mundo, ¿dónde se supone que puede vivir? El orco responde que el continente es vasto. Debe haber un lugar donde pueda vivir en paz, sin ser esclavo. Lepenard menciona una tierra muy al sureste, conocida como las montañas de Rakit, a unas 2 semanas de viaje, en una región llamada la Tierra de los Desafíos. Ha oído que allí se oculta una tribu de orcos llamada la tribu del oso azul. Eso es todo lo que el orco necesitaba escuchar. Le agradece y parte de inmediato. Lepenard entonces se da cuenta de que olvidó preguntar su nombre. El orco se detiene y dice, soy hijo de Croa, portador del último hacha. Mi nombre es Tacid. Tacid, el mismo Tacid que fue uno de los 4 grandes caballeros que estuvieron con él, agregando que más tarde Tacid terminó convirtiéndose en el líder de la tribu del oso azul. Entonces, ¿cómo sucedió eso, si conoció a Tessin en su otra vida con esa personalidad suya? Ese bastardo jamás habría ayudado a un orco. Claramente, el destino tomó un rumbo muy extraño. Aún así, era una conexión extraña. Mientras piensa en el imperio, en Tacid, los orcos, la chica elfa y el enano. Espera que algún día pueda volver a encontrarlos a todos. Pasaron 6 meses después de ese extraño encuentro con Tacid. Gerard le advierte que esté preparado y una explosión de energía estalla. Uno pensaría que después de todo este tiempo el chico sería más valiente, pero no, sigue ahí, paralizado por el miedo. Activa la guardia espiral justo a tiempo y Gerard lo felicita, diciéndole que por fin la ha dominado. Parecía que fue ayer cuando aún se hacía llamar Lepenard y trataba de escapar de ese lugar. El chico le recuerda que eso fue hace 6 años y le pregunta por qué lo menciona ahora. Gerard responde que han entrenado juntos durante 10 años, pero que recién ahora empieza a mostrar verdadero progreso. La única pregunta pendiente, ¿por qué sigue siendo tan bajo? Lepenard protesta diciendo que mide 1.90 metros, que no es bajo. Pero Gerard replica que todos los descendientes de esa academia miden al menos 2 metros. Debe estar saltándose los ejercicios de respiración que le asignaron. Eso le recuerda a Lepenard que, sí, el Tessin de su vida pasada medía como 2.3 metros, así que por alguna razón ahora es más bajo, y por eso no quiere usar esa técnica en particular. Vamos, ya es lo suficientemente grande como está. Luego de eso, Geralt le pide que muestre el resultado final. Tessin concentra su energía, salta al aire y activa el cuerno de la calamidad. Golpea con un impacto de 4 capas y el agua explota hacia arriba, tiembla y de pronto parece que un océano entero empieza a fracturarse. Las rocas se quiebran y vuelan en todas direcciones. Gerard sonríe y dice que por fin Tessin no tendrá que recibir palizas solo para salir de esa montaña. Nuestro prota está impresionado.
Gerard le dice que ha llegado el momento, finalmente es hora de dejar ese lugar y enfrentarse al mundo. Ha trabajado duro, y ahora el chico, Le Penard, puede vivir como quiera. Hacer el bien o el mal no importa, lo que importa es que viva según sus propios términos. Ese es el premio por todos los años de entrenamiento brutal que ha soportado. El chico se pone un poco emocional. Gerard entonces comparte algo. Hace 60 años, el tercer rey de los puños le dio 3 consejos. Llevándonos eso a un recuerdo de Gerald donde el primero consejo fue, haz mucho dinero, pero nunca por medios deshonestos. Gerald le pregunta cómo se supone que eso tiene sentido si uno es un villano, serlo sin robar. El tercer rey de los puños le responde que si vas a ser un villano, al menos sé uno con clase, alguien que conserve la dignidad. Eso solo lo deja más confundido. Villanos dignos, el tercer rey de los puños ignora la reacción y sigue. Segundo consejo, siempre apoya a los que han sido agraviados. Si vas a vivir una buena vida, vive una que merezca respeto. Gerald pregunta, ¿y si el que hizo mal no es más débil? El tercer rey de los puños le responde, el más débil no siempre es la víctima. Además, tú eres demasiado fuerte. Casi todos serán más débiles que tú. El tercer consejo y el más importante es, no dejes morir el legado del indomable. Algún día tendrás que encontrar un discípulo y transmitirle todo. El prota le dice al maestro que recordará todo. Gerard le lanza una mochila y le dice que encontrar a alguien con talento es raro, así que no pierda su vida buscándolo. Pero si lo encuentra, que no lo deje escapar. La mochila tiene algo de dinero y ropa de viaje. El chico se ve algo decepcionado, solo 30 monedas de plata. Sabe que su maestro era uno de los más ricos del reino. Gerard se encoge de hombros y dice que es tradición pagar mal a los discípulos, él solo recibió 25 cuando se fue. Para animarlo un poco, le menciona un regalo especial escondido en una montaña señalada en el mapa. Si está cerca, debería pasar por ahí. Ya vestido y con la mochila al hombro, Le Penard se pregunta si realmente puede irse así. Se ha acostumbrado tanto a la vida en la montaña que ya no está seguro de qué significa vivir en libertad. Pero entonces, desde lo alto de la montaña, una oleada de aura se eleva y escucha la voz de Gerard, que esta despedida no pese en su partida. Que honre el legado de haber dominado una de las técnicas más poderosas del mundo. Y con eso, el chico corre montaña abajo, listo para enfrentar el mundo. En otra parte. En una ciudad, un anciano le dice a su jefe que esto es demasiado arriesgado. El anciano mayor responde que si nadie más hablará, lo hará él. Un caballero le pregunta qué quiere, y el viejo responde con calma, necesitan que se les pague por la comida y el hospedaje. El caballero lanza una moneda de oro diciendo, estos tontos no saben nada de honor. Eso debería ser más que suficiente. El anciano la mira. El caballero está seguro de que nunca ha visto una moneda así, hasta que el viejo responde que está lejos de ser suficiente. El caballero lo fulmina con la mirada y le pregunta si cree que es estúpido, como si no conociera los precios del mercado. Luego le da un puñetazo en la cara, diciendo que tiene agallas para intentar estafar a un caballero. Pero el viejo solo piensa, estos bastardos no son más que bandidos. Se han llevado la casa, la comida, y ahora quieren ofrecer solo una moneda a cambio. De pronto alguien pregunta, señor Edward, ¿qué sucede? Él responde a Stefan que no es nada. Pero el bastardo interviene, este lugar está lleno de miserables. Por eso no se puede tener piedad con los plebeyos. No saben cuál es su lugar, ni cuándo detenerse. Por otro lado se nos muestra un recuerdo de cómo era la vida tranquila que antes llevaba Le Penard. Delgaducho y huesudo. Pero bueno, lo que importaba era que tenía a una elfa rubia a su lado, la cual una vez le dijo que su cuerpo era elegante como una hoja finamente forjada. Ahora, al mirarse en el espejo, se pregunta en qué tipo de golem maldito se ha convertido. Al menos ahora es mucho más alto viendo esto como una ventaja. Luego de eso nuestro prota menciona que Cyrus debe tener unos 70 años, los cuales en años humanos serían unos 17. Pero los elfos viven mucho más.
Está en la ciudad de Crom, en la región sur de Vasili. Se supone que será vendida el próximo año, y probablemente esté en la casa de esclavos de la región de Chain. Piensa si lo primero que debería hacer es ir allí, destruir la subasta y simplemente llevársela, pero si hace eso, interferirá con su propio camino y alterará demasiado el futuro. Sería más inteligente simplemente ganar el dinero. El problema es que una esclava elfa cuesta una fortuna y ahora mismo tiene menos de 30 monedas de plata, la mayoría ya gastadas en alojamiento. Pero nada de eso importa. Tiene el cuerpo, ha dominado las técnicas y conserva los recuerdos del futuro. Además, sabe de unas ruinas cercanas. Pasamos al caballero Stefan que le pregunta al mago Todd si ya encontró las reliquias. Todd le dice que espere un minuto. Es un mago especializado en exploración y rastreo, alguien que contrataron. Stefan pregunta si está seguro de la ubicación. Todd responde, créeme. Es el mismo lugar que una vez exploró el legendario espadachín Claude von Leotard, de vuelta con Le Penard. Han pasado 3 días desde que salió de Crom. Su cuerpo es increíble, puede caminar durante horas sin hambre ni frío. Su resistencia es interminable. Y encima tiene una habilidad de su vida pasada llamada fantasmagoría artificial, que le permite recordar todo con detalle perfecto. En esa vida conoció a un mago llamado Tar, quien mencionó las ruinas de la casa Aline. Gracias a ese recuerdo, él y Cyrus encontraron allí un tesoro que el equipo de Tar había pasado por alto. Vendiendo todo, reunieron más de 2000 monedas de oro. Así que sí, ese es el lugar al que debe ir. Desde lo alto de la montaña ve la aldea de Catel, igual que siempre. En la aldea, un anciano pregunta qué deberían hacer. El Valle de la Muerte es un lugar al que nadie debería acercarse. Otro responde que esos nobles bastardos le suplican por un guía. Si se niegan, habrá consecuencias. Uno dice que su jefe se lesionó buscando ese lugar. Otro pierde los estribos, gritando que los nobles son asquerosos. En medio de todo eso, un hombre saca un arco y dice que él irá. Es el mejor escalador de la aldea. Nadie más puede hacerlo. Su esposa y su hija estallan en llanto mientras él piensa, por favor, que alguien me salve. No quiero hacer esto. Los demás lo animan, diciendo que tiene el corazón de un vencedor. Entonces, de repente, el rostro de Le Penard aparece por la ventana. Dice que él irá. El hombre le agradece, pero luego se gira con el arco listo y le pregunta quién es. Nuestro chico responde con calma que solo es un viajero, y que escuchó la conversación por accidente. Entra en la sala, le preguntan si conoce la zona. Él asiente. Dicen que es imposible, si conociera el lugar, jamás querría ir. Pero él simplemente les dice que ya ha estado ahí antes, así que no le preocupa. En realidad, piensa que estas personas tienen suerte porque acaba de salvarle la vida a uno. El Valle de la Muerte, como lo llaman aquí, es en verdad una mazmorra, un vestigio de la era plateada, el cual fue olvidado. Se nos explica que hace 50 años, un caballero despertó su aura a los 45, lo cual era joven en ese entonces. Pero la fama lo cegó. Entró solo al Valle de la Muerte y murió. Con él, se perdió la legendaria espada conocida como la espada demoníaca de Altian. Desde entonces, la historia se transmitió como un mito, y ahora, nuestro protagonista camina junto al grupo de Stefan. Una chica está emocionada, diciendo que Stefan se ve tan elegante incluso cuando está montando un caballo. Él responde que las palabras de Relcia le alegran de verdad. Le Penard solo observa desde el costado, dándose cuenta de que estos bastardos se lo están pasando genial. En el grupo también hay una pelirroja llamada Sijin. Nota que es hermosa y joven, pero se pregunta si realmente puede lanzar hechizos de curación de alto nivel, aunque decide olvidar todo. Ya que no puede creer que la pelirroja realmente es un chico. Luego de eso dice que solo tiene que buscar una oportunidad para hablar con Tar, quien en su vida pasada era un gran admirador suyo, cuando él era un prodigio de la magia. Pero ahora, percibe una tensión extraña entre Sijin y Tar.
Se pregunta, ¿acaso Tar está enamorado de la linda? Y sacude la cabeza. No, Tar nunca fue ese tipo de persona. De pronto, Arwell se le acerca y le dice que tomó una gran decisión al aceptar ser su guía. Todos los demás en la aldea tenían demasiado miedo como para ofrecerse. Le Penard responde que es natural tener miedo. Pero Arwell interviene, diciendo que no tiene sentido temer cuando viajan con los caballeros más valientes de todo el reino. Nuestro chico ya está luchando contra las ganas de aplastarle el cráneo al idiota arrogante. Claramente se cree mucho más fuerte de lo que realmente es. Entonces, un ruido extraño resuena entre los árboles. Comienzan a temblar. Algo se alza. Arpías que estaban ocultas en lo alto descienden en picada. Las criaturas atacan de inmediato. El grupo grita para ponerse en posición. Es una emboscada. Una de ellas lanza un zarpazo, mientras Relia dice que esas bestias se atreven a atacar a un hombre bendecido como Stefan. Al mismo tiempo, Tar invoca una cadena de fuego que ilumina el aire y las criaturas arden en pleno vuelo. Mientras tanto, la dulce Sillin lanza curaciones y bendiciones para todo el equipo. Le Penard solo observa desde el costado. Admite que no están tan mal. El manejo de espada es mejor de lo que esperaba. Claro, eso desde la perspectiva de un mago. Como guerreros, aún son bastante mediocres. No es de extrañar que Gerard estuviera tan orgulloso de las técnicas que enseñó, pero, como siempre, había una trampa. Una de las arpías rompió formación y cargó contra los orcos que transportaban los suministros, solo para recibir un puñetazo en la cara tan fuerte que la vaporizó en el aire. Tal como lo había previsto, nadie se preocupaba por defender a los orcos. Según el relato de Tar, aquí fue donde perdieron al guía. Pero el líder de este grupo es Stefan, miembro de la familia Alteon. Algunos de los soldados no lo están haciendo bien, están siendo destrozados por las arpías. Le Penard se dio cuenta de que Stefan no era en realidad una mala persona, pero claramente no luchaba protegiendo a los que tenía a su lado. Y tal vez eso era lo que realmente hacía a alguien una mala persona. En ese momento, Sillin, el trapito del grupo, gritó que todos se cubrieran entre los árboles, ya que era demasiado peligroso estar a campo abierto. Nuestro protagonista pensó, al menos alguien en este grupo tiene decencia. Las arpías lanzaron otra oleada de ataques. Le Penard ni siquiera se molestó en esquivar. Se quedó quieto, dejándose golpear, hasta que uno de los ataques impactó directamente en su ojo. Se preguntó si siquiera le quedaban lágrimas después de tanto entrenamiento. Poco después, Stefan pidió un informe de daños, si los magos y sacerdotes estaban a salvo. Arward le respondió que sí. Fue entonces cuando Le Penard se dio cuenta de que a ellos no les importaba ni él ni el resto del grupo. Stefan levantó el brazo con orgullo y declaró que habían demostrado su fuerza y que podían descansar tras una gloriosa victoria. Le Penard aprovechó la pausa para acercarse a Tar y agradecerle por la magia de fuego que los había salvado. Dijo haber oído que Tar era un mago de la torre de magia de Delia y que tenía un amigo que estudiaba allí también. Todd preguntó quién era ese amigo. Le Penard respondió, se llama Le Penard, ¿lo conoces? Todd respondió, sí, lo conozco. No esperaba que alguien como tú fuera su amigo. Ese chico era dulce, de buen corazón, y justo ahí, Le Penard supo que este tipo era muy raro. Todd preguntó por qué traía eso a colación, y nuestro chico le preguntó si sabía si el chico había empezado a entrenar y cómo estaba físicamente. Todd respondió, oh, como siempre. Nariz perfilada, ojos como gemas y piel suave como la seda. Y en ese momento exacto, Le Penard supo que el tipo estaba pensando cosas nada santas. Incluso estaba babeando, por el amor de Dios. Afortunadamente, Sillin se acercó y preguntó si estaba herido. Él dijo que estaba bien y le pidió que revisara a los orcos en su lugar. Sillin fue a curarlos, pero los orcos dijeron que no debía preocuparse, que estaban bien, que no debía desperdiciar su maná en gente como ellos.
Uno de los soldados reclamó, preguntando por qué desperdiciaba magia en monstruos. Al fin y al cabo, se recuperarían solos eventualmente. Le Penard notó cómo trataban a los orcos como si fueran perros, o peor aún. Conocía muchos perros que eran tratados con más amabilidad. En ese momento, Stefan lo llamó, apurándolo como si no valiera nada. Nuestro chico hervía por dentro, por esa forma de ser llamado, pero no hizo nada. Luego de eso comenzó a darles las direcciones de cómo era el camino que iban a seguir. A lo que Stefan le dice que el tono en el que explica las cosas es muy raro. Luego de eso pasaron unas horas. Los soldados del ejército estaban destrozados. Aparentemente, se toparon con una manada de lobos, más de 20 ogros y una horda de monstruos. Se preguntaban por qué había tantas amenazas en esta montaña. Pero claro, era porque Le Penard los estaba guiando en línea recta, atravesando todo el peligro en lugar de rodearlo. Podía parecer un soldado, pero era un mago. Y un mago prioriza la eficiencia. No iba a ponerse en más peligro solo para hacerles el camino más fácil. Stefan, agotado, murmuró que ahora entendía por qué Sor Claude había muerto ahí. Pero justo entonces su expresión cambió, habían encontrado una mazmorra. Preguntó si era el lugar correcto. Edward asintió, las antiguas ruinas de Faltón. El grupo avanzó y se detuvo frente a una puerta enorme. Todd la abrió, revisó la entrada y aseguró que parecía segura, podían continuar. Stefan animó a todos, diciendo que era el momento de entrar. Le Penard dijo que esperaría afuera, pero Stefan lo despidió diciendo que su trabajo ya estaba hecho. Nuestro chico protestó, vamos, este bosque está lleno de monstruos. Moriré aquí afuera. Stefan se encogió de hombros, encontraste el lugar. Enviaremos a alguien por ti luego, lo que solo enfureció más a Le Penard. ¿Y si no lo hubieran encontrado? ¿Lo habrían abandonado? Luego Stefan se volvió hacia su equipo y pronunció un discurso motivador, un gran caballero reposa tras esas puertas, y hoy honraremos su legado. Todos avanzaron sonriendo como héroes, mientras Le Penard solo murmuraba, buena suerte. La puerta se cerró detrás de ellos, y fue entonces cuando su plan comenzó. Estas ruinas estaban llenas de monstruos y espíritus errantes, pero en el pasado había sido una base militar. Podía parecer común, pero la tecnología de la Era de Plata era increíblemente avanzada. Por eso el lugar era tan valioso. Caminando por los pasillos, Le Penard murmuró que hacía mucho que no venía. En su vida pasada, él y Siris habían recorrido esos mismos caminos. La chica, tan hermosa como siempre, decía oír un hada a través de las paredes, lo cual significaba que había una puerta secreta. Nuestro prota la felicitó, a lo que Siris le respondió que le estaba haciendo sonrojar, así que le iba a dar un beso en forma de recompensa. De repente, pasamos a una escena que por suerte ya está censurada, XD, volviendo al resumen. Nuestro prota, sumido en el recuerdo de la travesura, dice que su vida pasada realmente fue la mejor. Luego de eso estaba observando las paredes basándose en sus recuerdos. Las inscripciones en la pared, era un código escrito en lengua libra, consecuencias invertidas de símbolos de agua y tierra. Estaba intentando descifrarlo, aunque su mente actual no era lo que solía ser. Aún así, después de un rato, el mecanismo hizo clic. Se quitó el abrigo y lo tiró al suelo, no iba a arruinar algo que costó 10 monedas de plata. Ahora, sin camisa y con músculos de acero, anunció que era hora de probar lo que su cuerpo podía hacer, pero justo entonces oyó gritos. Sabía que venían del otro lado, pero vamos, el tesoro estaba ahí. ¿Por qué regresar? Entonces recordó que, cuando vino con Cyrus, ella usó su magia para localizar los objetos y salieron sin problemas. Pero este grupo probablemente activó alguna trampa. Seguro que era un caos. Un soldado ya estaba enfrentándose al enemigo. Sir Thomas. Gritó Stefan muy nervioso, pero ya era tarde, había encontrado su fin. Entonces, al fondo de la caverna, lo vio. ¿Qué era eso? Un destello en la oscuridad. Un demonio salió de la pared de piedra. Y no estaba solo. Había 3 de ellos. Stefan supo de inmediato que no podían ganar. Ningún humano podía con eso,
Mientras tanto, Sijin lanzaba hechizos curativos sobre los soldados heridos. Todos le agradecían, diciendo que seguían vivos gracias a él. Sijin murmuró que la trampa los había destrozado y agradeció a Tar por protegerlos. Tar respondió que solo los protegió de la caída. El verdadero peligro estaba adelante. Arriba, los soldados eran lanzados como muñecos. Los demonios se acercaban rápido. Todos gritaban y corrían. Sijin mantuvo su posición, lanzando bendiciones y mejoras sagradas sobre todos. Invocó un cetro maldito que inundó la sala con valor y energía. El grupo se llenó de luz y resolución gracias a su poder, mientras Tar, desde el fondo, se preguntaba de dónde sacaba tanta energía sagrada. Todos cargaron con entusiasmo junto a Tar, que hacía muecas raras y lanzaba espadas como si fuera un show de magia. Realia, mientras tanto, se lanzó contra uno de los monstruos. O al menos, lo intentó. Ya que no era rival para el monstruo siendo derribada de un golpe en el estómago y lanzada contra la pared. Apenas consciente, murmuró que esperaba haber ayudado al maestro Stefan. Este último la felicita y ataca a los monstruos sin dudarlo. Lanzó un golpe limpio y acabó con el demonio. Todos estaban sorprendidos, diciendo que realmente podían confiar en el gran guerrero Stefan. Luego de eso Stefan pidió concentración. Ese era el lugar exacto donde Sir Claude cayó, pero entonces una explosión estalló desde arriba, llovieron piedras desde el techo. De entre las llamas, apareció otra bestia demoníaca. Esta vez, una versión en llamas. La criatura cargó, lanzando soldados por doquier. Todos gritaban que retrocedieran. El grupo comenzó a huir, pero Stefan cargó de frente diciendo que, ni de broma iba a encontrar su fin. Apretando su espada, juró no dejar que ese monstruo los arruinara. Portaba el nombre de la casa Alten y el título del caballero resolutivo. Cargó y lanzó un corte poderoso. Parecía que había partido al demonio, pero en realidad, este lo golpeó de revés en la cara y lo hizo volar por los aires. Cayó al suelo como un saco de papas y se desmayó. Al menos Sijin estaba allí, usando sus conjuros de invocación con magia sagrada, para seguido de eso. Sijin directamente estaba atacando al demonio con poder santo, golpeándolo en la cabeza con un báculo gigante. El problema, la criatura no murió. Lentamente giró y lo miró fijamente. Sijin temblaba. El demonio cargó. Sijin cerró los ojos con fuerza. Haz algo, esquiva, pero de pronto el demonio salió volando. Sijin abrió los ojos. Y allí estaba. El absoluto coloso. El héroe del momento. Había venido a salvar a la waifu del día. Bueno, cuando no hay princesa cerca, se salva al trapito pues, XD. Le Penart estaba allí de pie, como un jefe, preguntándose si ese monstruo realmente había muerto de un solo puñetazo. En su vida pasada, habría necesitado un enorme círculo mágico para algo así. Ahora entendía por qué Tesaran lo golpeó en la cabeza durante esa pelea. Mirando a su alrededor, vio el estado de los caballeros, destruidos. Cada uno de ellos. Pero entonces, del mismo lugar de donde salieron los demonios, comenzó a brotar un enjambre de no muertos. Sijin y Tar estaban congelados, ojos abiertos, susurrando. ¿Quién demonios es este tipo? Mientras tanto, Le Penart caminaba con el Vril en brazos, apartando monstruos con puñetazos casuales. Sí, a estas alturas, su fetiche ya estaba al descubierto. Más tarde, Stefan despertó. Edward le preguntó si estaba bien. Viendo a todos los monstruos muertos, Stefan preguntó qué demonios había pasado. Edward le contó lo sucedido, así que sorprendido se quedó mirando a nuestro prota. Luego de eso, se acercó a Le Penart y se disculpó por no reconocer a un guerrero tan noble. Le preguntó su nombre. Estuvo a punto de decirle Penart, pero se contuvo ya que Todd lo reconocería de inmediato. Así que respondió, mi nombre es Lepen. Edward se rascó la cabeza. Nunca había oído ese nombre. Si fuera un noble o caballero renombrado, seguramente lo sabría. Stefan preguntó de qué casa noble venía. De ninguna, respondió Lepen, y ahora Stefan estaba aún más furioso. Le habría hecho más sentido si el tipo fuera un noble que entrenó toda su vida con recursos infinitos.
Pero si solo era un don nadie y aún así tan fuerte, eso era humillante. Stefan murmuró algo como, ya veo. Apareciste al final y te encargaste de lo que quedaba. Al menos añadió, con amargura, la poca habilidad que tengo sirvió para algo. Le Penard lo ignoró, diciendo que ese golpe claramente le había afectado la memoria. Pero al menos ahora había visto cuán inútil era realmente. Por supuesto, Stefan estalló, gritando que más le valía mostrar respeto a la casa Aline. Arwen entró en pánico, diciéndole que se calmara, que no se enfrentara a él. Intentó suavizar la situación. Le Pen probablemente no conoce la etiqueta noble. Después de todo, es un simple plebeyo. Stefan respiró hondo, se calmó, y dijo, está bien, pero luego preguntó, ¿quién lo entrenó? Le Penard simplemente se encogió de hombros, un poco por aquí, un poco por allá. Ni de broma iba a admitir que entrenó con Gerard. Ese tipo es famoso en toda la región. Stefan murmuró que era casi imposible que alguien fuera tan fuerte sin un entrenamiento adecuado o un maestro real. Pero nuestro prota lo cortó en seco. ¿Por qué no dejas de interrogarme y vas a ver a tus heridos? Arwen había estado observando todo en silencio. Notaba lo cómodo que se veía ese tipo dando órdenes. Claramente tenía porte de alguien con estatus. Como mínimo, debía estar acostumbrado a mandar. Tal vez era arrogancia, o tal vez era realeza de otro país. Mientras Le Penard señalaba a los heridos y le gritaba a Stefan que hiciera su maldito trabajo, Arwen seguía mirándolo. Aquel sujeto no solo tenía confianza, es que ni siquiera le importaban las diferencias de edad o rango. Tenía que venir de algún lugar de poder. Fue entonces cuando Sijin se acercó. Espera. ¿Tu nombre es Rilepin? ¿Cuánto mides? Le Penard respondió, 1,90. Sijin se iluminó como un árbol de Navidad. Pero Sijin, con los ojos todavía brillando, preguntó, ¿cómo conseguiste un cuerpo como el tuyo? Le Penard, sin mucho ánimo de impresionar, dijo, solo levanté muchas cosas pesadas, eso es todo. El mocoso simplemente no dejaba de brillar. De verdad, ningún caballero comparte sus secretos. De alguna manera, Le Penard ya sabía que ese chico había perdido a su familia cuando aún era pequeño, y que lo habían acogido en una de esas órdenes de orfanato o algo así. Por esa cara angelical, probablemente lo habían molestado bastante de niño. Quizá por eso anhelaba lo que no tenía, una apariencia ruda y un cuerpo fuerte y poderoso. El problema era evidente, no había crecido mucho, no había desarrollado músculo, y su voz aún sonaba algo femenina. Curiosamente, mientras más entrenaba su cuerpo, más parecía crecer esa extraña energía secreta en él. Se quedó allí mirando a Le Penard y murmurando, es tan alto, y tan guapo. Y por supuesto, nuestro protagonista ya estaba buscando cómo desaparecer en las sombras. Entonces dijo que iba a revisar la salida. Silin le dijo que iba a ir con él, pero este le dijo que se quedara con los heridos. A eso, Stefan se apuntó diciéndole que iba a ir con él. ¿Está bien si voy contigo? Le Penard se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Mientras caminaban, Stefan hervía en silencio. No podía aceptar que alguien como él fuera quien tuvo que salvarlo. Ese tipo era un bastardo arrogante, y en cuanto se cruzaran con más demonios, planeaba humillarlo, hacerlo caer de rodillas y rogar. Bueno, ese era el plan, hasta que recibió un golpe en el cuello y se desmayó. Le Penard lo miró tranquilamente. Tómate una siesta, ¿quieres? Al mismo tiempo, unas criaturas se acercaban sigilosamente por detrás. Le Penard, sin apuro, las apartó de un puñetazo mientras paseaba por el corredor. Se dirigió a una puerta, empezó a buscar en una estantería, preguntándose dónde estarían las monedas de oro y los objetos valiosos. Uno especialmente útil que encontró fue un saco mágico, cualquier cosa que se pusiera dentro se volvía 10 veces más liviana. Le Penard también sabía que cerca debía estar la daga de retroflujo de zafiro, un arma de gran poder mágico, junto con otras cosas interesantes. Un poco después, Stefan comenzó a despertarse, gimiendo. ¿Qué pasó? Nuestro protagonista se acercó. Unos bastardos te noquearon, pero tranquilo, si vuelve a pasar, yo me encargo. Stefan, aún tambaleante, murmuró un débil gracias. Le Penard respondió, cuenta conmigo. Probablemente te vuelva a noquear de todos modos.
Sí, al segundo siguiente, el tipo ya estaba en el suelo otra vez, con 3 chichones en la cabeza. Se levantó sobándose el cuero cabelludo, preguntándose qué pasaba. Siempre tenía la guardia alta, entonces, ¿cómo seguía desmayándose tan fácilmente? Un rato después, el grupo volvió a moverse. Sijin miró a Le Penard y preguntó, ¿eres parte de la familia real? Nuestro chico respondió, no, solo soy una persona común. Pero Sijin frunció el ceño. Es que, eres demasiado fuerte, y la forma en que hablas, es como si te sintieras por encima de todos. Eso no es normal para alguien de orígenes humildes. Le Penard se dio cuenta, sí, para alguien que se supone que tiene 22. Tal vez he estado actuando un poco demasiado altanero. Quizás debería bajarle un poco. Más adelante llegaron a una gran puerta, pero al abrirla parecía que habían llegado a la sala del jefe. Le Penard se quedó quieto, confundido. ¿Qué demonios hace esta cosa aquí? No recordaba haber visto algo así en su vida pasada. Stefan ya se estaba preparando, claramente temeroso de recibir otro golpe sorpresa en la cabeza. Le dijo a todos que se concentraran. La criatura soltó un rugido espantoso. Le Penard inmediatamente dijo que debían retirarse. Con la fuerza que tenía ese grupo, no había ninguna posibilidad de ganar. Pero uno de los soldados detrás de Stefan señaló la mano del demonio. Mira la espada. Era la legendaria hoja de Altium, la que se suponía pertenecía a la familia de Stefan. Edward, preocupado, preguntó a Stefan si realmente iban a pelear. A lo que este último respondió que sí lo harían, pero Edvard, la voz de la razón, le dijo que era muy peligro y tal vez lo mejor era traer refuerzos, para tener como respuesta de Stefan, que no iba a poder irse después de ver la espada en manos de un monstruo, así que alzó su espada, ordenó a todos hacer lo mismo, y gritó que iban a cargar. Le Penard, al margen, solo pensó para sí mismo que Stefan era un verdadero idiota. Así termina el capítulo de hoy. Si lo disfrutaste, apóyame con un like y suscribiéndote al canal. Gracias por formar parte de esta gran comunidad que crece día a día. Nos vemos en los comentarios.